Muy buenas noches, amigos televidentes, amigas televidentas. Como siempre, muy agradecido con ustedes de que me estén prestando su atención, su amable atención. Continuamos con lo que veníamos ayer acerca de este personaje que es el expresidente Luis Echeverría, que mañana 17 cumple 100 años de vida. Un hombre muy resistente, ¿verdad? Bien, nos quedamos en que eh, con base a, gracias a al reparto agrario y a la banca de fomento que se echaron a andar en los años 30 en gran escala, pues se fue formando en México una clase media que inicialmente, bueno, simplemente se tenía la cuestión de la justicia social que la revolución había prometido a las grandes masas humildes del país. Esto siguió adelante y no tardó en avanzar esa clase media, ser una clase media de bajo consumo, a ir elevando su consumo, de tal manera que fue motor del progreso de México, del progreso económico de México, tanto como consumidores como productores. ¿Verdad? Esa clase media fue productora y fue consumidora. Esto le dio gran dinamismo, fue motor del desarrollo de nuestro país. Eh, Vaya, no solamente había justicia social, sino que el país entero, las clases ricas también fueron avanzando. ¿Por qué? Porque tenían clientes, ¿verdad? Y esto, los primeros empresarios que se pusieron las pilas, pues avanzaron antes, ¿verdad? Y avanzaron más. Hubo, es lo que se discutió hace tiempo acerca del mercado interno. Había sido el mercado interno el que había empujado al país, pero hubo voces diciendo que pues ya había que echarse al mercado externo. La cosa es que con qué, ¿verdad? La opción de la maquila tenía sus bemoles, tiene sus bemoles, pero en fin, si no se articula dentro de un buen plan, ¿verdad? Como algunos países lo han podido hacer, ¿verdad? China, por ejemplo, ¿eh? Bien, eh, ¿qué pasa con esto? Esa clase media, el presidente Echeverría se decidió a empujarla en muchas maneras, ¿verdad? Empujar otra vez, darle brío a ese mercado interno para que eso empujara toda la economía nacional, incluso la que podía llegar a ser exportadora, ¿verdad? Que ya México exportaba mucho, no era gran exportador de un gran producto, o dos, tres productos, sino de muchísimos pequeños, ¿verdad? Pero eso le daba más democracia y más eh, extensión regional a ese crecimiento. Bueno, miren, ¿qué fue lo que hizo? Con base basándose en la experiencia que se había tenido ya con el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, una acción de seguridad social, básicamente en lo referente a la salud, pero también se extendió a el fomento a la mejor a unidades habitacionales y inclusive al esparcimiento. Bien, entonces lo que se decidió es crear un instituto semejante al Seguro Social, tripartita, donde participaran el Estado, los trabajadores mediante los sindicatos y los empresarios.
de tal manera que a partir de un fondo inicial se fuera enriqueciendo un fondo nacional que se dedicara básicamente a dar crédito para la construcción de unidades habitacionales, o más adelante inclusive hubo dinero suficiente para mejoramiento de vivienda, comprar casas ya no nuevas, mejorarlas, todo ese tipo de cosas. Se volvió más complejo, pero inicialmente partió de donde debía de partir. Fue algo que se le debe reconocer mucho al licenciado Jesús Silva Herzog Flores, que fue el gran organizador de el Infonavit, Instituto Nacional de Fondo de Vivienda para los Trabajadores, ¿verdad? Y esto, bueno, ya es algo que ha mejorado mucho la calidad de la vivienda en México. Comentaba con mi esposa cómo cuando estábamos recién casados, vivimos una privada que estaba junto a unos baños. De hecho, la privada era el dueño de los baños, que también tenía un cine, pero nos señalaba que su negocio principal eran los baños. Los mexicanos somos muy limpios, entonces el baño es muy importante. Si no tenemos facilidades en nuestro domicilio, vamos y pagamos un baño público para darnos una remojada, ¿verdad? Bien, esto se fue notando poco a poco, de tal manera que actualmente, bueno, yo digo de Texcoco, pero algo semejante pasa en Iztapalapa, en Ecatepec, en muchas otras zonas conurbadas con el DF, Chimalhuacán, todo eso, Chalco, en que ya los baños han dejado de ser los grandes lugares donde la gente iba a bañarse. ¿Por qué? Porque tiene baño en su casa, ¿verdad? Entonces, esto es sintomático, ¿verdad? Y no solo eso, sino que después de que ya se echó a andar el Infonavit, se echó también a andar el FONACOT, el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, que por cierto inicialmente, así como se llama El amor tiene cara de mujer, había una telenovela, pues inicialmente el FONACOT era pensando en las amas de casa, ¿verdad? A que lo principal que se iba a financiar era la compra de estufas, refrigeradores, licuadoras, planchas, calentadores, pero luego empezaron a vender cosas más superfluas, ¿verdad? Desgraciadamente, yo creo que, bueno, el hecho es que de todas maneras hubo muchos empresarios que se pusieron las pilas y se pusieron a fabricar modelos más baratos de refrigeradores, de estufas, de todo eso, ¿verdad? Y bueno, es este mecanismo, la clase media se le da chance y entonces empuja por medio del consumo, pero también ellos empujan porque buscan estar y buscan ser buenos empleados en empresas que les dan un trabajo fijo, porque con esto tienen derecho tanto al Infonavit como al Fonacot, porque el mecanismo es descontarles del salario, ¿verdad? Es seguro para todos. Bien, esto es una cosa importante. También se fue al campo la acción del presidente Echeverría, del gobierno del presidente Echeverría. Había mucha gente muy entusiasta en su gobierno. Y aquí particularmente gracias a la intensa labor que hizo un muy buen secretario de Reforma Agraria, que fue el licenciado Gómez Villanueva, sí,
que hubiera sido un buen presidente en lugar de López Portillo. Pero en fin, eh, ¿qué pasó con esto? Los ejidos, creo que ya había cuestión en la ley, en las leyes agrarias, que podía ser persona moral para tener labores empresariales, un ejido. Entonces, bueno, esto permitió que hubiera actividad no campesina hecha por ejidatarios, transporte de materiales. Veía yo muchos camiones de volteo que llevaban diciendo que eran de tal o cual ejido, ¿verdad? O de tal o cual central campesina, ¿eh? Y bueno, más y más sofisticada hasta llegar a empresas turísticas, como las que tienen aquí en el estado de Hidalgo, fantásticas, combinan aguas termales, se echan a albercas, llega la gente ahí, la pasa muy cachetona ahí nadando en aguas calientitas. Y esas aguas calientitas van de alberca en alberca, se van enfriando para entonces servir para el campo. Y entonces ahí juntos se ven sembradíos muy bonitos, ¿verdad? Entonces hay ese tipo de cosas que han sido muy, muy buenas, porque pues, la actividad turística tiene muchos lados muy, muy positivos, ¿verdad? Otra cosa fueron los caminos de mano de obra. Pensábamos las grandes carreterotas, las grandes carreterotas o simplemente carreteras importantes, pues había que alimentarlas, ¿verdad? ¿Cómo llegas a la supercarretera? Pues, por una brecha ahí toda fregada, ¿no? Empezó con la carretera de mano de obra y es algo que también comentaba con mi esposa de cuando puebleábamos cerca de Texcoco, era por brechas, ¿verdad? No muy buenas, pero luego a los 2, 3 años eran carreteras pavimentadas, ¿verdad? Habían pavimentado el camino de herradura, pero también habían rellenado hondonadas, ampliado eh, la zona para que se pudiera cupiera mejor los coches, todo eso, ¿no? Se mejoraba mucho. Entonces, eso es como lo que los especialistas en, eh, en la condición física te dicen de que haces ejercicio y lo primero que pasa es que sientas una comezoncita, que es que está revascularizando tu musculatura. Y se está irrigando otra vez con sangre, ¿verdad? Es análogo. Y esto pues fue muy bueno, ¿verdad? ¿Qué más? Por ahí, caminos de mano de obra, negocios ejidales, decía. Y ya en las ciudades, pues mercados sobre ruedas, ¿verdad? Que hizo llegar la, la etapa de comercialización que va de la central de abastos al consumidor. Pues hubo más chances para mucha gente, más como para el consumidor y más actividad para gente que quería entrarle al comercio, ¿verdad? Recuerdo aquella época en la televisión haber visto comerciales sobre el pequeño comercio, ¿verdad? Donde me recuerdo uno en que salen tempranito, se ve casi de noche, sale un señor con su hijo, llegan a un comercio, levantan la cortina, sacan algunas cosas para ahí, para la banqueta, y el hijo le ayuda un poquito y de repente pues agarra y se va a la escuela, ¿verdad? Te decía, mira, el pequeño comerciante es gente como tú, ¿verdad? Y eso tiene su, es un motor de empatía, ¿verdad? ¿Qué otras cosas por ahí? El anuncio del pequeño comercio. Y me acuerdo que empezaron a llegar a la Ciudad de México. Hubo lugares, me acuerdo uno que era en el CREA, un poquito más al sur de Villa Olímpica, donde empezaron a llegar, darles chance de que se pusieran gente a vender, artesanos, probablemente en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, a vender muebles de madera, ¿verdad?
Ahora los hay por todas partes y es una buena posibilidad de amueblar la casa, ¿verdad? O sea, tengo mi casa del Infonavit, cachivaches bueno, no cachivaches, estufa y cosas así que compré con Fonacot y les compro a estos señores, pues, unas sillitas, un librero, etcétera, etcétera, todo eso eh, que sabemos, ¿verdad? Entonces tenemos una expansión de esa clase media que, pues, entre otras cosas, atajaba el crecimiento de tendencias que había rebeldes en la sociedad, que ni qué. Ya había pasado lo de Madera, ya había pasado el 68, había varias cosas ahí que luego platicaremos en el próximo video. ¿Qué más? Congreso indígena, un congreso indígena donde se reunieron representantes de todas las etnias, o de casi todas las etnias de México. Y hubo invitados de Perú, de Estados Unidos, de Canadá, ¿verdad? La cuestión de los habitantes originales de este continente que habían sido desplazados de las buenas tierras a las malas y de ahí para el real, pues no les había ido tan bien. ¿Qué más les hablo? De la educación. La educación hubo nuevos innovaciones dentro de la enseñanza cotidiana, hubo impulso a la descentralización de las universidades, entre ellas las grandotas, la UNAM, el Poli, todo eso, descentralizarse, nuevas universidades como la UAM y otras más, nuevos experimentos de experiencias de un nuevo tipo de enseñanza como lo fue el mejor de todos, Colegio de Ciencias Humanidades, CCH, una una preparatoria a nivel medio superior, fantásticamente innovador. ¿Qué más les digo? Pues impuso a la enseñanza tecnológica. ¿Qué les digo también del el CONACYT? Pues ya saben lo que pienso de él, ¿no? Modero ya lo que dije alguna vez de que debe haber habido más fibra política en él. Pero bueno, eso tenemos, ¿verdad? ¿Qué otros derroteros se lanzó? Miren, no empezó su sexenio, ya había leyes que posibilitaban la existencia de fideicomisos bancarios, fideicomisos financieros, de fomento, ¿verdad? Fideicomisos de fomento, no de que un dinero para tal cosa, ¿verdad? Sino un dinero para tal función, en general grande, ¿verdad? Pero ya ha tardado en desarrollarse un buen sistema de vigilancia y el diseño de un organismo que vigilara estos fideicomisos. Y ahorita estamos viendo que los fideicomisos es algo bastante delicado, por ahí pueden salirse muchos fondos, ¿verdad? Particularmente en la cuestión de empresas turísticas y del turismo en general, del fomento turístico, había sido desarrollado un sistema en base a la labor de licenciado Ernesto Fernández Hurtado, un financiero muy inteligente. Diseñó algo muy bueno para la cuestión turística. Pero eso se podía extender a otras actividades. De hecho, el licenciado Fernández Hurtado fue nombrado director del Banco de México, ¿verdad? En aquella época en que es cierto defecto del Banco de México que no era autónomo. Virtud del Banco de México que no era manco. Podía esforzarse en controlar la inflación y esforzarse en el fomento de la economía.
fomento del empleo. Esto se desarrollaron fideicomisos muy positivos. Particularmente había 3 ciudades en México, tres no turísticos, uno sí turístico. Puerto Vallarta estaba en problemas, Tijuana y Neza, y Ciudad de Nezahualcóyotl, y las ciudades de Tijuana y Ciudad de Nezahualcóyotl. En Puerto Vallarta había un problemón ahí gordo porque habían llegado, es muy bonito, y llegaron muchas celebridades extranjeras, artistas de cine, cosas por el estilo, líderes de opinión del primer mundo que llegaron a poner su casita ahí. Pues resultaba que lo pusieron, pero estaba que el terreno no era de ellos, ¿verdad? No estaba claro que fuera de ellos. Entonces esto empezó a generarse una bomba de tiempo porque podía haber ahí cosas así, haber habido cosas como de que, pues vengo por mi terreno y salga usted de arriba, ¿no? Imagínense el escándalo que hubiera habido a nivel internacional de esta cuestión, que se les expropiara a gentes con mucha voz en el mundo, en el mundo del espectáculo y todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, eso era serio. Hubo un fideicomiso que arregló las cosas ahí, y muchas veces fueron, pues, oye, pues no va a ser tuyo, pero te lo, estos ejidatarios que eran dueños de esto te lo ponen en comodato por 99 años, ¿verdad? Entonces, bueno, Elizabeth Taylor, pues, bueno, seguramente esperaba una vida larga, pero 99 años es bastante, ¿verdad? Hubo soluciones de ese estilo, recuerdo muy vagamente. Tijuana y Neza era, la ciudad de Tijuana y Ciudad de Nezahualcóyotl eran más complicadas porque había inclusive doble o triple escrituración del mismo terreno, había inseguridad, había falta de infraestructura urbana. En el caso de Tijuana había zonas de inundación muy fuerte. Inundación, no que sube el agua, sino que corre. Y Tijuana es, bueno, los que tienen el gusto de conocerla, pues saben que es un terreno, una ciudad con muchos desniveles, ¿no? Y Ciudad Neza, pues una bomba de tiempo ahí se tenía también. Entonces, gracias decíamos, a cierto activismo de gente de por allá, bueno, de Tijuana, de líderes políticos y sociales, se empujó el ir arreglando todo esto en cuanto a posesión del inmueble. Y en esa también, ¿verdad? En esa pues fue mucho el activismo de Carlos Jan González que empujó esto, ¿verdad? Bien, esto fue desactivar bombas de tiempo que ahorita ya no se ven, entonces, pero en aquel momento lo eran. ¿Qué otra cosa en esta cosa de urbana se tuvo? Hacer dos ciudades donde no había nada. Me refiero a Cancún y me refiero al puerto Lázaro Cárdenas Las Truchas. Bien, el de Cancún fue un éxito. Por donde se le quiera ver, ha sido un éxito, con problemas, pero problemas de la opulencia. Ahorita es una ciudad opulenta, con problemas de opulencia, ¿verdad? Puerto Lázaro Cárdenas no es esa cosa que oímos o escuchamos recientemente respecto a que el aeropuerto iba a ser de clase mundial. Pues íbamos a tener ahí un puerto siderúrgico, un puerto fluvial siderúrgico de clase mundial, que íbamos a estar aventando acero para aquí y para allá. No hubo tal. Ya es un puerto de altura, pero fuera del río, pero es el segundo o tercero que da al Océano Pacífico. El primero, creo que sin duda es Manzanillo. Y luego, no sé, yo creo que o Mazatlán o
Salina Cruz, ¿verdad? Pero no es el gran puertote, la versión mexicana de Kobe o de Osaka, ¿no? No. Eh, en fin, no todo sale bien, ¿verdad? Sobre todo cuando nos dan delirios de grandeza, ¿no? Es un mal consejero. ¿Qué otra cosa? La cuestión de la política exterior, con respecto a nuestros paisanos que viven en Estados Unidos, en las principales ciudades donde hay mucho mexicano, se hicieron centros de reunión y centros sociales y centros culturales que han dado mucho dinamismo y orgullo de su origen a nuestros paisanos de allá. Nuestros paisanos de allá. Y pues se tuvieron. Mira, ahorita estamos esperando o se han estado esperando para acciones nuestras respecto a las drogas, a que pues se liberalice la cuestión en Estados Unidos. Pero, bueno, creo que es tan complejo el problema que hay que hacerlo. En el caso de China, México no se esperó a la bendición de China, a los primeros movimientos de que Nixon fue a visitar China, a los primeros movimientos que se hicieron, al poco tiempo México reconoció a la República Popular China, ¿eh? Y la China grandota, la de ahorita, no la isla de Formosa, que es importante también. Bien, la actitud respecto a la marranada que hizo la CIA y la oligarquía chilena con la democracia que había en Chile, ¿eh? La marranada y el genocidio que se desató allí, la actitud de México fue ejemplar. Cuando estaban saboteando la economía chilena y entre otras cosas con el petróleo, recuerdo que México le empezó a mandar petróleo a Chile y aquí hubo protestas de que era la época en que la producción petrolera mexicana se mantenía alrededor del consumo. Entonces no teníamos mucho que exportar, ¿verdad? Entonces lo que me acuerdo que la observación de Echeverría fue que a un amigo se le ayuda con lo que él necesita, no con lo que a ti te sobra. Eso me acuerdo que me gustó muchísimo. Fue una actitud muy digna y muy fraternal. Y otra cosa que en su momento no lo vieron bien en Estados Unidos y en muchas oligarquías, fue el CELA, Sistema Económico Latinoamericano, que era un órgano de consulta entre países latinoamericanos que sirvió mucho durante décadas para ponernos de acuerdo antes de fomentar esto o fomentar aquello. Desde los gobiernos nacionales fomentar diferentes cosas. Eso fue muy bueno y creo que fue el antecedente de la CELAC, de la actual CELAC, que es la OEA la OEA latina, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto pues fueron experiencias que empezaron en aquel entonces. Hablé de lo bueno. Voy a hablar de las metidas de pata en el próximo video. Muchísimas gracias.